Los hermanos muertos, de Giovanni Papini. No aceptaba la realidad. No hay palabras más rigurosas para expresar mi asco del mundo físico, humano, racional, que me oprimía y no daba aire y espacio suficientes a mis inquietudes. Pero no son las que serían precisos. No dicen ni iluminan todo. Yo no quería aquella realidad, porque deseaba otra, más pura, más perfecta, más angélica, más divina, e iba industriándome trabajosamente para que el esperado mundo espiritual y armonioso surgiese como la estatua que el cerebro vio y quiso formar del bloque tosco apenas arrancado de la montaña. Yo no aceptaba la realidad ordinaria, superficial, porque quería una realidad mejor, más verdadera, más profunda. Renegaba del pasado, renegaba del presente para tender la vista al deseo, el alma toda hacia un futuro más digno y milagroso. Y aun diciéndolo así, no lo he dicho todo. Hay en mí una especie de remordimientos que no sé calmar. Reniego del pasado, pero ¿no están acaso en el pasado los espíritus magnos, los hermanos sepultados y sin embargo vivos y presentes, que me han consolado en los años de soledad y en los años de éxodo, que me han enseñado los caminos de la liberación y me han dado los pensamientos, las imágenes, las palabras que mejor representan mi verdadero yo y me han hecho, por pequeño o grande que sea, lo que fui y lo que soy? ¿No son ellos los compañeros de los insomnios, los confortadores de las treguas, los animadores de las luchas, las sombras animosas de los días mejores? A ellos únicamente debo la bofetada a los mediocres, la ansiedad de la perfección, el heroico descontento, los primeros impulsos de la ascensión, las escalas para la fuga, las picas para la revuelta, los hierros para destrucción, y la misma idea de un universo celestial y de una beatitud sin peso ni suciedades. ¿Cómo podría renegar de ellos sin renegar de mí mismo y de lo mejor de mi vida? Y efectivamente, los aceptaba. Pero ¿qué digo? Los buscaba con más amor del que un hijo pudiese tener por un padre cariñoso y con más ternura de la que pudiese sentir un hermano por el hermano mayor. Estos muertos y mis apoyos, estos muertos y mis árboles, estos muertos y mi espíritu inquisitivo. ¿Contradicción? De ninguna manera. Aquella parte del pasado, aquellos hombres, aquellos muertos, aquellos maestros y aliados míos, era, precisamente, lo que me hacía despreciar todo lo demás y me daba ánimo y luz para triunfar. Aceptaba precisamente aquello que me hacía inaceptable el resto. Les amaba porque me incitaban al odio, les buscaba porque me ayudaban a huir. Pero ¿qué necesidad tengo de tales excusas? Estas son, pensando bien, las cavilaciones póstumas de una simpatía espontánea y de primer impulso. Me sentía bien con ellos, solo con ellos. Veía el mundo a través de ellos, de sus ojos de videntes. Pensaba a la saga de las sugestiones de sus pensamientos. Me eran necesarios como el pan, como el cielo, como el agua, como todas las cosas bellas, puras, óptimas, que no cuestan nada y sin las cuales no se vive. Les amaba, en fin, más de lo que se puede amar a una mujer, porque en la mujer hay un rostro solo y una sola alma, y ellos me daban 10.000 almas, un alma para la alegría y otra para el dolor, una para la superación y otra para la santificación. Les amaba perdidamente, desmedidamente, inmoderadamente. No he dicho, pues, que siempre he buscado la grandeza, que quise siempre pequeño, vil o loco, lo que fuese, ser grande, hacerme grande. Solamente con ellos, con los genios, con los grandes, podía hallar y sentir aquella ansia
que me llevaba hacia las alturas, por encima de la manada bestial de las llanuras. Ellos me daban ese alimento que solo un es mío, daban razón a mi instinto, me sacudían desde los ojos muertos de los retratos, cuando oprimía con fuerza mi negra pluma entre los dedos secos y seguía sobre el papel, con mi desbandada escritura, la trabazón de una idea o el discurso de un fantasma. Y los sentía tan cerca que los creía todos míos, y tan vivos en el espíritu, que no pensaba estuviesen muertos, y si recordaba que sus cuerpos eran ya polvo y ceniza, y que sus voces se habían callado para siempre, sentía el pesar de haberles perdido demasiado pronto, de no haber nacido antes, de no haberles conocido. Nunca como en esos momentos he experimentado el odio contra la muerte, y no he amado a ningún vivo que hablase, tanto como a aquellos cadáveres célebres, sepultados bajo los mármoles y los siglos. Algunas veces me parecía tenerles cerca de mí, en mi estancia, o encontrarles por los caminos más queridos, a lo largo de los ríos rumorosos o de las tapias agrietadas, y he intentado hablarles y decirles toda mi pasión de solitario enamorado. Pero ellos me miraban en silencio y desaparecían si me acercaba. Los libros donde por primera vez conocí sus amores, sus pensamientos y desdenes, los tengo presentes en los colores, en las formas, en el diseño de los caracteres de imprenta, y hasta por las manchas y dobleces de las páginas no los olvidaré jamás. ¿Qué tienen que ver las reliquias sentimentales de los amores terminados? Esas son verdaderamente las reliquias, las memorias de mi vida más bella, volúmenes baratos mal impresos y sin corregir, ediciones estereotípicas económicas, libruchos comprados de segunda mano, todos marcados con tinta y con lápiz desencuadernados y rotos, sólidos volúmenes cubiertos de piel y guardados aparte como cosas santas. Y recuerdo también los lugares y los momentos en que me embebí de ellos y los sentí más próximos y míos, y se me aparecieron en la luz más encendida y aguda. Dante está unido en mi memoria a las estivales auroras transcurridas sobre un desconchado banquillo de piedra, en la altura, junto al sordo fluir de una fuente de una pila de agua turbia. A Shakespeare lo he leído las primeras veces, de noche, en invierno, en una habitación helada, incómoda y casi sin luz. A Baudelaire lo he comprendido en las avenidas más autumnales y desiertas de las Cascinet, cuando el Arno enrojecía su plata para la fiesta del crepúsculo. Shelley me recuerda un sendero en medio de un bosque primaveral, lleno de acacias y de olmos, donde he cantado en voz alta las más dolorosas inventivas del Prometeo. Tainet me reconduce a la sala inmensa de la biblioteca, bajo la fría luz de los ventanales polvorientos, atravesados de vez en cuando por un vuelo de palomas blancas. Me he engolfado en el único stirneriano sobre el lomo de ladrillo de un sagrario, blando de hierba y oloroso a incienso desvaído, junto a una iglesia que había en lo alto de una colina, bajo la sombra ventilada de un tilo frondoso, y he declamado los versículos de Zaratustra detrás de un muro de piedras hecho por mí contra el viento, junto a la cabaña de un pastor, en las cumbres herbosas y solitarias del Prattomano. Pero no fueron estos únicamente los compañeros de las vigilias de encierro, de los paseos meditabundos y de los magníficos descansos entre los árboles y bajo el cielo. No me olvido de vosotros, amados verdaderos de mis 18, 20 y 25 años. Uno a uno pasáis ante mí y recordáis a mi corazón una fecha, un paisaje, un verso, un pensamiento. Con todos vosotros tengo una deuda pendiente, una deuda que yo pago ahora, poco a poco, esforzándome en comunicar a los demás alguna chispa de este espíritu mío que habéis nutrido o resucitado. Os soy deudor a vosotros,
especialmente poetas que me llevasteis como Satanás a las cumbres de las montañas y me dijisteis al oído: mira, toda esta riqueza, frescura y belleza puede ser tuya con tal que tú la veas y la comprendas. Y a ti, padre Dante, debo el afán de los paraísos y el gesto violento y plebeyo de los desdenes magnánimos. A ti, Leopardi, hermano, la voluptuosidad del dolor sin refugios y la nítida y despiadada visión de las ridículas infamias de los hombres. A ti, Shelley, corazón de corazones, abnegado como un dios en mar, la animación patética de la naturaleza, los refinamientos suntuosos de un mundo dorado, la piedad por los titanes en derrota, a ti, fraterno Baudelaire, el perverso e inolvidable gusto de las maldiciones y los abismos sin salida y sin cielo de la miserable vida de la carne y la estática transfiguración de la bajeza cotidiana. A ti, Eine, la risa sonora de la tristeza que no quiere hacerse ver y el jocundo desventramiento de los títeres de las varias mitologías. A ti, Walt Whitman, de mi primera adolescencia, el amplio respiro del mar, de las multitudes, de la vida de los hombres, del abrazo conmovido y generoso de todo ser y de todo pueblo. A ti, Carducci de Maremmat, los zarpazos de león que no descansa y el deseo de los torbellinos huracanados, de las revoluciones intransigentes, de las dianas combativas y de la grandeza de Italia. Y puedo decir lo que debo a Shakespeare, lo que a Goethe. Fueron solamente poetas, autores de dramas, de tragedias, de misterios. ¿No me introdujeron acaso en universos inéditos, en escenarios más ilimitados, entre ideas hechas carne, coloquios de héroe, maravillas de islas felices, y no aprendí de ellos que la vida es sueño, y que el sueño es realidad, y que los pensamientos más graves, más temerarios, más iluminados, no se encuentran en los bolsillos de los filósofos? No hablé más de una vez con el pálido Hamlet y no busqué la verdadera vida con el doctor Fausto. No fueron el uno y el otro partes vivas y familiares de mi persona. Se encontraron quizás Don Quijote y el idiota, y alguna vez Julien Sorel y Per Him, y frecuentemente el doctor Teufelsdroff en compañía de Didimo Chierico y de Filippo Ottonieriet. Son ellos los que me han hecho, los que me sostienen, los que me dictan. En Cervantes he adquirido la santa locura del ideal y el desprecio por la vulgar salud de los Sanchos. En Dostoyevsky la santa locura del amor por los desgraciados y el funesto encanto de las tragedias interiores. En Stendhal el estoicismo del hombre que ve lúcidamente las cosas del mundo, la inclinación, la investigación y la defensa de sí mismo. En Carlilet el descubrimiento del espíritu bajo el símbolo y el hábito, y el haber vuelto a encontrar la afirmación en la negación. En los dos hermanos italianos la melancólica argucia contemplativa que a duras penas refrena el llanto. Pero ¿por qué no recuerdo, antes que a los demás, a Poe, que me desvió hacia las complicaciones de los espantos, y a Novalis, que me sedujo con el misticismo de la potencia, y a los filósofos, Platón, jóvenes bellos, viejos sutiles, mitos y sofismas, banquetes y pórticos cerca del mar, Berkeley, Hillatz y Philonous, que destruyen ideas generales y materia en la Calinginet matutina de un parque inglés, Schopenhauer, descubrimiento del pensamiento y del dolor, de la voluntad y de la renuncia, Nietzsche, sol y destrucción, montañas nobles y blancas y la danza sonriente del genio liberado, Stirner, anarquía dialéctica, soledad atroz, egoísmo evangelizante y elocuente rebelión extremista del tímido. Pero sobre todo, amé entre los que piensan a los destructores de las costumbres, a los conocedores desprejuiciados de los hombres,
a los desilusionados heroicos y tranquilos, a los que rasguñan los frescos del idealismo para hacer ver los agujeros del encalado y deshacen el velo de plata para que el ordinario plomo sea apagado en su verdadero valor, a los razonadores rigurosos, a los sin ideales, a los aduaneros intelectuales de la humanidad, especialmente a los franceses, el sabio balanceo de Montaigne, el relampagueante volcanizar de Diderot, el esquematismo límpido y animado de Tainet y hasta el brioso escepticismo de Voltaire, el politeísmo moral de Brevoster y el unísono naturalista de Remy de Gourmont. Este era mi mundo, mi verdadera patria y sociedad de hermanos. En esta divina ciudad del alma hacían de fondo las montañas de Leonardo, de monumentos los héroes de Miguel Ángel, tristes hasta en la victoria, y de machos las luces y las tinieblas de Rembrandt, y se oían de vez en cuando las cadencias solemnes de las sonatas de Bach y los tiempos más apasionados de las sinfonías de Beethoven y los motivos heroicos de los coros de Wagner. Únicamente entre aquellos pensamientos, aquellas imágenes y aquellos sonidos sentía el mundo digno de mí.